¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Le invito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí está. ¿Es casual que Donald Trump recrudezca sanciones contra Irán un día antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos? Y aquí abro un paréntesis necesario, con las que los republicanos se juegan el todo por el todo en materia de gobernabilidad. Opine. También le contamos que autoridades venezolanas señalan a un grupo paramilitar colombiano de haber perpetrado la víspera un ataque en la zona fronteriza que dio como resultado la muerte de al menos 3 uniformados y varios heridos. Para conocer más, le invitamos a revisar este primer tema del día. Esto es algo que nos agrede a nosotros, producto de esa guerra interna que Colombia, el Estado colombiano no ha sido capaz, no ha tenido la capacidad el Estado colombiano de resolver a lo largo de más de 60 años de guerra interna. Y que todo eso, bueno, coloca a Venezuela como víctima, siempre como víctima. Siempre Venezuela es una víctima de la agresión colombiana de sus grupos violentos. Le invito a ubicar geográficamente el lugar exacto donde ocurrieron estos lamentables hechos. Según reporte del Comando 63 de la Guardia Nacional Bolivariana, se informó que un grupo irregular emboscó a la Comisión de Soldados Venezolanos en el sector Picotal. Esto es en Puerto Ayacucho, en el suroeste de Venezuela. El hecho fue confirmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien detalló que al menos 12 funcionarios resultaron heridos durante el ataque perpetrado por paramilitares colombianos. Luis Tavera nos amplía desde Caracas. Saludos, Luis. ¿Qué nuevos datos ofrecieron las autoridades venezolanas sobre este particular? Saludos. El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ofrecía hoy un balance con respecto a lo sucedido el día de ayer al oriente del país, en el estado de Amazonas específicamente, donde asesinaron a 3 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a manos de grupos paramilitares, tal y como lo denunciaba el Ejecutivo de Venezuela. Esto ocurrió mientras se procedía a un patrullaje cotidiano que se realiza desde acá, desde Venezuela, específicamente en los estados fronterizos, para precisamente acabar con estos grupos paramilitares que pretenden irrumpir a tierras venezolanas. El ministro para la Defensa también hacía mención a la manipulación mediática que es sometida esta nación suramericana, donde se pretende infundar un clima de violencia para ocultar este tipo de grupos armados que viven en Colombia y que forman parte de los 60 años que tiene Colombia sumida en violencia. Desde el Ejecutivo venezolano se mantiene la denuncia y el llamado a diálogo por parte del gobierno de Colombia, que el ministro de la Defensa decía que no ha recibido respuestas ni ha contestado las llamadas que se ha realizado desde acá para Venezuela para tratar justamente este asunto. También reiteraba que este patrullaje se seguirá haciendo en todos los estados fronterizos para poder combatir estos grupos armados paramilitares que pretenden infundir terror y más guerra como se ha desarrollado en 60 años en Colombia. Gracias, Luis. Vamos a ampliar, vamos a profundizar. El también vicepresidente sectorial de Seguridad y Defensa de Venezuela señaló que los 3 soldados asesinados de la Guardia Nacional Bolivariana fueron emboscados en represalia por la detención de varias personas armadas durante operativos de resguardo de la frontera con Colombia. Allí ocurrió la detención de estas 9 personas quienes portaban armas de fuego, armas de guerra, fusiles, pistolas, un capsule también tenían posesión de él, y una granada fragmentaria. Estos individuos, por supuesto, fueron inmediatamente puestos a orden del Ministerio Público, como corresponde, en nuestro Estado de Derecho. Y en represalia, ya esta detención fue en tempranas horas de la mañana, en represalia, ya cerca del mediodía, al final de la mañana, día de ayer, 4 de noviembre, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haciendo sus labores de escudriñamiento, de patrullaje en toda la frontera,
En la comunidad de Picapenal, también en el mismo municipio de Amazonas, fueron emboscados vilmente, y han asesinado a 3 compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro de Defensa venezolano reveló la identidad de los presuntos implicados en la emboscada de la que fue víctima la comisión de la Guardia Nacional. Hemos identificado preliminarmente a un criminal llamado Luis Felipe Ortega Bernal, preliminarmente con cédula de identidad colombiana número 96.186.752, alias Salcedo, presuntamente con difusión azul. Interpol está detenido junto a otras 8 personas. Vladimir Padrino llamó a la prudencia contra la estrategia de falso positivo que pudiera generar una escalada más intensa en esa zona fronteriza con Colombia. Pido a la Fuerza Armada mucha prudencia, señor comandante estratégico, mucha prudencia, porque por supuesto que allí está la estrategia, provocarnos, producir un falso positivo en frontera y desarrollar una escalada más intensa. No lo permitamos. Le recordamos nuestra pregunta del día. ¿Es casual que Donald Trump recrudezca sanciones contra Irán un día antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, con las que los republicanos se juegan el todo por el todo en materia de gobernabilidad? Opine, hay 2 etiquetas que están muy posicionadas, sobre todo en inglés: Midterms 2018 y Midterm Elections. Participe. Y nuestra imagen del día nos lleva hasta Rusia. Tiene que ver con los ensayos del ejército en Moscú para celebrar dentro de 2 días el aniversario del histórico desfile militar de 1941, en el que soldados soviéticos cruzaron el Kremlin hacia la línea del frente para luchar contra las tropas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Con estas imágenes le proponemos hacer nuestra pausa. Estamos de vuelta. Nuestro segundo tema nos lleva a Centroamérica. Los primeros integrantes de la caravana migrante rumbo a Estados Unidos están llegando a Ciudad de México para pernoctar en albergues, mientras la administración Trump mantiene su política de amenazas sobre el asunto migratorio. Los detalles de inmediato. Los coordinadores de la primera caravana anunciaron que el primer gran contingente, compuesto en su mayoría por hondureños, iba a realizar su recorrido directamente hacia la capital mexicana, a pesar de las dificultades con la policía. Una característica del recorrido en este tramo es que los migrantes se han visto en la necesidad de solicitar aventones por las largas distancias. Mientras tanto, integrantes de la segunda caravana denunciaron detenciones violentas por parte del Instituto Nacional de Migración cuando iban camino a Pijijiapan. Vamos a escuchar uno de los testimonios, pero antes de eso tenemos a nuestro corresponsal Eduardo Martínez con información actualizada. Te saludo, Eduardo, cuéntanos más. Nos encontramos ya a 97 kilómetros de arribar a la capital mexicana. Continuamos viendo algunos grupos de la caravana migrante, de ese primer gran contingente que ingresó a este territorio mexicano el 19 de octubre y que ya llevan 17 días transitando por distintos estados. Entraron por el estado de Chiapas, después fueron a Oaxaca para continuar por el estado de Veracruz, atravesaron Puebla y ahora mismo cruzarán el estado de Tlaxcala para llegar a la capital mexicana, al oriente de la ciudad, donde se ha instalado un albergue para darles cabida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta este momento asegura que que estarán arribando hasta ese albergue unas 5,000 personas.
Por supuesto, nosotros les continuaremos informando de lo que ocurra alrededor de todo este éxodo centroamericano. No debemos olvidar que todavía hay más caravanas que vienen detrás de este gran contingente. Incluso algunos cálculos preliminares del Instituto Nacional de Migración arrojan que unas 12,000 personas procedentes de Centroamérica estarían transitando en este momento por el territorio mexicano. Muchas gracias, Eduardo. Se lo contaba hace segundos. Integrantes de la segunda caravana denunciaron detenciones violentas por parte del Instituto Nacional de Migración cuando iban camino a Pijijiapan. Aquí le tenemos los testimonios. A nosotros agarraron como unos 25 acá y nos tiramos por el monte y todos salimos golpeados. A muchas mujeres se las llevaron e incluso a muchas mujeres las golpean a ellos. Mario Rosales también nos trae información actualizada. Te saludo, Mario. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Actualizamos a esta hora el tema de las caravanas de migrantes centroamericanos. Bueno, la última caravana, integrada en su mayoría por ciudadanos salvadoreños, ya ha ingresado a México desde hace varias horas y pues esperan alcanzar el resto de las otras caravanas. La gran primer caravana, parte de ella ya ha llegado incluso a la capital mexicana, tal como Telesur lo ha informado en sus diferentes despachos informativos. Acá en la capital de Guatemala, la Casa del Migrante ha desempeñado un rol preponderante en toda esta crisis humanitaria que ya está por cumplir casi un mes. La Casa del Migrante, su director, el padre Mauro Berzelletti, ha dicho que aproximadamente más de 13,000 migrantes centroamericanos han atendido en las últimas semanas, develando así que el Estado guatemalteco no cuenta con una política integral, no cuenta con un plan emergente para atender a una masa migratoria de este nivel, tomando en cuenta que Guatemala es un país de paso, es un país puente fronterizo para miles de centroamericanos que a diario intentan llegar vía este país a México y luego a Estados Unidos. Así que más de 13,000 migrantes hondureños han llegado en las últimas semanas acá a Guatemala, han pasado por la Casa del Migrante y ahora pues esta casa se encuentra, digamos, a la espera de que puedan venir más personas. Es la información hasta ahora. Muchas gracias, Mario. Interesantísima esa estadística. Más de 13,000 migrantes hondureños. Vamos ahora a revisar otras noticias que también han estado circulando durante esta jornada de lunes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Ecuador con Denise Herrera. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass cumple 16 días en huelga de hambre. Sus compañeros expresan estar muy preocupados por el estado de salud de Jorge Glass. Otro más, este nos lo ofrece Jaime Herrera. Perú, 4 horas de exposición de informe final de Comisión Lavallato en el Congreso sobre 11 obras donde hubo presunta corrupción. Recomiendan denunciar constitucionalmente a expresidentes Toledo, Humala y Kuczynski, excluidos Alan García y Keiko Fujimori. Vamos a ver qué nos siguen contando nuestros corresponsales. Edu Marín, en España, el Tribunal Supremo aplaza a mañana su decisión sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, los bancos o los clientes. Y ello, semanas después de retractarse sobre su anterior decisión de que son los bancos quienes deben hacerlo. Vamos ahora con este último, Nayara Tardo, Yemen. Fuerzas de Arabia Saudita han incrementado sus operaciones en la provincia de Al-Judeida, el punto de entrada más importante para el 70% de las importaciones y la ayuda internacional a Yemen, que atraviesa por la mayor crisis humanitaria en su historia. Vamos a avanzar hacia nuestro tema en desarrollo. Solo un día falta para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Crece el interés de los votantes hispanos en medio del conflicto antiinmigrante promovido por la Casa Blanca. Las políticas migratorias del presidente Trump, así como un llamado por parte de los demócratas y socialistas a sectores históricamente marginados de estos procesos, han incrementado la posibilidad de cambiar los pronósticos a favor del bando republicano. Vamos a dejar que sea Alina Duarte quien nos tenga los pormenores. Hola, Alina, ¿qué más hay en vísperas de estas elecciones?
Muy buenas tardes, así nos encontramos en la recta final de cara a las elecciones intermedias de este 6 de noviembre. Hasta el momento ya son más de 30 millones los ciudadanos estadounidenses que han acudido a las urnas en las llamadas elecciones tempranas, que dependiendo de cada estado se permite esta votación. Por ejemplo, aquí en la capital estadounidense, en Washington, D.C., las elecciones adelantadas concluyeron el pasado 2 de noviembre, mientras en Florida hoy hay gente acudiendo a las urnas. Donald Trump, quien ha encabezado la campaña por los republicanos, tiene una agenda complicada hoy, con 5 eventos para mostrar su apoyo a los candidatos republicanos, a la vez que sigue haciendo uso de 2 temas para llamar a las urnas: la estabilidad económica estadounidense y fomentar un discurso de criminalización de la migración. Durante estas últimas intervenciones, la administración de Trump ha insistido en recrudecer la política migratoria, no solo diciendo que la caravana proveniente de Centroamérica tiene criminales y personas del Medio Oriente, o que incluso está financiada por Venezuela, sino que también decidió enviar 15,000 militares a la frontera con México, cifra que equivale a las tropas desplegadas en Afganistán. Las encuestas y analistas coinciden en que los republicanos perderán la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara Baja, y mantendría la mayoría en el Senado, del cual solo 1/3 parte de los escaños son los que se renuevan en estas elecciones intermedias. En cuanto a gubernaturas, hay varias que llaman la atención, una de ellas en Georgia, ya que de ganar la demócrata Stacey Abrams como sucesora del republicano Nathan Deal, sería la primera gobernadora afroestadounidense en la historia del país, mientras en Nuevo México las encuestas ponen a la congresista Michelle Lujan, quien podría ser la primera latina demócrata gobernadora. Una más en la mira es Texas, ya que en caso de que Greg Abbott no logre la reelección, la ex sheriff de Dallas sería la primera hispana gay en conquistar la gubernatura de un estado mayoritariamente republicano. Muchas gracias, Alina. Interesantísimo este panorama de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Por eso la traemos a colación en nuestra pregunta del día. Entonces esta era la pregunta. ¿Es casual que Donald Trump recrudezca sanciones contra Irán un día antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, con las que los republicanos se juegan el todo por el todo en materia de gobernabilidad? Vamos a ver las respuestas. Por ejemplo, esta de Chambero dice: por supuesto que no es casual. Lo hace en busca del apoyo de los sectores más reaccionarios de Estados Unidos. Hoy la política exterior norteamericana se basa en una palabra: sanciones. Otra respuesta, la de Comunicadores Montes, dice: sí, porque Trump es un tirano. Avanzamos, una tercera y última. Esta de Titi dice: desde ahora comenzará a perder la razón. ¿Cuántos proyectos y no los podrá terminar? Su tiempo se acaba. Muchísimas gracias para todos los usuarios de Twitter que han contactado con temas del día para participar en nuestra pregunta. Le vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que usted encuentra compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. De migración va este video. No solamente la ola de migrantes que atraviesa Centroamérica hacia Estados Unidos, ¿qué pasa en otras regiones del mundo? Se lo mostramos en estas imágenes. A usted muchísimas gracias por estar con nosotros.